Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches, bien. Ok, qué bueno, qué bueno. Bueno, les empiezo a compartir mi pantalla, ¿vale? Ok, ¿es visible para todos? Sí, Ok, muchas gracias, muñeca. Bueno, esperamos 2 minutitos y ya comenzamos, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ok, ahora sí vamos a continuar, ¿vale? Buenas noches, buenas noches. Vale, pues vamos a empezar. En este caso, un gusto volverlos a ver. Vamos a ver lo que es la materia de teoría de la argumentación jurídica, ¿vale? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Muy bien, gracias, profesora. ¿Y a usted? Todo tranquilo, todo bien. Regresando con ustedes. Ya casi se nos van, ¿no? Sí, caray. Ya estamos a 2 meses de terminar este cuatrimestre y a 2 cuatrimestres de terminar la carrera. Ya casi, ya casi. Ok, vale. ¿Qué vamos a ver en esta materia? Pues como su mismo nombre lo menciona, es todo el ámbito argumentativo. Por ahí, pues, ya han ido desarrollando lo que viene siendo algunas otras materias que son de generalidad, en donde les han enseñado algunos procedimientos y dentro de los procedimientos algunas veces les han mencionado que utilizamos lo que es la argumentación jurídica. ¿Vale? En esta materia principalmente lo que vamos a intentar lograr en ustedes es que puedan tener una buena, digamos que sinopsis al final de lo que viene siendo su estadía dentro de un proceso para que puedan dar un cierre apropiado en base a su argumentación. Recordemos que nosotros, ya sea en cualquier materia, utilizamos argumentación jurídica al inicio y al cierre, por eso tenemos esta materia.
¿Cuál es la naturaleza de lo que es la argumentación jurídica? Básicamente, pues es para nuestro ejercicio exclusivo del derecho. Somos la licenciatura que más apostamos por lo que viene siendo el ámbito argumentativo desde hace algunos años que se hizo la modificación a nuestros procedimientos y nos cambiamos a lo que es la forma oral. Recordemos que anteriormente era escrito, en donde la argumentación también entraba, pero pues era un poco más plana, tenías más tiempo para ejecutarla, para pensarlo, para organizarlo, y hoy en día ya la argumentación la hacemos dentro del tribunal, conforme a lo que nos han presentado, conforme a lo que nosotros hemos escuchado y lo que nosotros mismos hemos dado como evidencias, como pruebas. ¿Para qué? Para poder, pues básicamente cerrar o delimitar lo que es nuestro último cierre dentro de estas audiencias. Básicamente, la argumentación nosotros no la trabajamos exclusivamente de lo que nosotros creemos o lo que nosotros queremos decir acerca de nuestro cliente, sino que nos tenemos que basar también dentro de lo que son las leyes, los códigos, como ya les mencionaba, las pruebas, es decir, identificar exactamente cuáles son nuestros puntos a favor para que nosotros podamos crear un argumento de cierre que sea contundente para el juez y que nos pueda dar un visto bueno, un beneficio a nosotros. Eso básicamente es la naturaleza de lo que viene siendo nuestra parte argumentativa. Este PDF, recuerden que ya lo tienen cargado en su Classroom. En un momento más les mando la liga del Classroom. ¿Ok? También nos menciona que desde la sentencia, pues obviamente el argumento es fundamental para que el juez pueda cerrar su conceptualización de ideas. En este caso, pues ya abrimos con unos alegatos de apertura, en donde ya le manejamos quizás al juez una idea sobre nuestro cliente, una idea general sobre nuestro posicionamiento dentro de lo que es, pues digamos que nuestra práctica, ¿no? Nuestro asunto jurídico del día. Ahí es el primer contacto argumentativo que tenemos con lo que es el juez. Posteriormente, pues ya tenemos un desarrollo de argumentos por parte del Ministerio Público, la contraparte, si es que estamos hablando de otra materia, ya se viene todo el ciclo de evidencias, algunas medidas cautelares, etcétera, todo lo que es nuestro procedimiento. Ya llega nuestro momento de cierre, donde pues nuevamente tenemos que dirigirnos a lo que viene siendo la parte del juez para principalmente pues aceptar o negar los hechos ya digamos que marcados dentro de lo que es nuestro procedimiento. En este caso sí tuve una prueba que fue contundente, podríamos decir que mi prueba más fuerte es la prueba que yo voy a utilizar dentro de mi argumentación de cierre. Lo último que le voy a decir al juez, porque precisamente se llaman de cierre, porque es lo único que nosotros le vamos a manejar al juez, lo último que le podemos decir. De ahí en fuera, pues ya él ya toma la decisión para generar lo que es una sentencia y hasta ahí termina lo que es nuestra participación. Obviamente sabemos que tenemos otras oportunidades que son los recursos, pero en este caso, en esta postura, pues digamos que ya es nuestro cierre. Por eso es importante tener una buena argumentación en base a lo que son las normas, en base a lo que son nuestras evidencias, para lograr cerrar contundentemente ante lo que es pues nuestra postura como abogados dentro de lo que viene siendo nuestro sistema. En todos los estados, en todas las materias, siempre vamos a utilizar lo que es la argumentación jurídica. Precisamente la argumentación se puede entender como una actividad mediante la cual se construyen, se presentan y se justifican razones jurídicas destinadas a sostener una interpretación o conclusión. Es lo que nosotros queremos dar a notar o decir sobre nuestra postura dentro de los tribunales. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Ok. Bueno, por ahí todos me hablaron a la misma vez, pero bueno, se comprende el mensaje. Ahora, vámonos con lo que es la definición y el concepto de argumento, el razonamiento, la deducción e inferencia. Vámonos por conocimiento básico. ¿Qué comprenden ustedes que es un argumento?
Alguien que me pueda decir qué es un argumento. Grace. Defender mi postura, mi forma de pensar, mi evidencia. Ok. Muchas gracias, Grace. ¿Alguien más? Más bien, bueno, desde mi punto de vista sería, más bien es como un razonamiento, donde buscamos probar o demostrar, refutar o mantener una idea, una tesis. Pues, se compone principalmente de las premisas de nuestro punto, de nuestro caso a desarrollar. Eso sería para mí un argumento. Ok, muy bien, muchas gracias. En este caso, pues nosotros de forma general el argumento lo conocemos como una posición para nosotros poder cambiar de opinión a otra persona, o lo que buscamos al fin y al cabo es influenciar la decisión de una persona. El mayor hecho argumentativo que nosotros vemos socialmente hablando, pues son las campañas políticas. ¿Por qué? ¿Qué pasa en las campañas políticas? ¿Quién me puede decir? Te prometen lo que nunca vas a ver en la vida. Ok, ¿y de qué forma lo hacen? Precisamente con esa narrativa, argumentando situaciones que en su posición pues pretenden presentar al pueblo, ¿no? A la sociedad. Correcto, ahí tenemos como que el mayor ejemplo en su máximo esplendor de lo que es la argumentación. Siempre ellos van a buscar hasta cierto punto convencerte sobre ciertas acciones que ellos pueden llegar a realizar en un futuro o que han realizado, una postura, porque lo que ellos buscan es que influenciar tu voto precisamente para que se destine a ellos, para que ellos ganen ese posicionamiento. Ese es como que nuestro ejemplo más, digamos que más visual sobre lo que viene siendo un argumento. Siempre en lo que es la práctica política vamos a manejar lo que es la argumentación. Estos políticos, pues los que han logrado posicionarse son buenos argumentando socialmente. ¿Por qué? Porque tienen esa parte de lograr convencerte, de decir, bueno, pues como que sí vamos a votar por él, vamos a apostarle. A lo mejor y tú le ibas a otro color y en base a escuchándolo dices tú, no, yo creo que me conviene más este, ¿no? Hoy en día pues se ha complicado un poquito más este proceso de argumentación en estas campañas. ¿Por qué? Porque pues la gente ya no somos como que tan creyentes, ¿no? Ya está como que muy quemada esa parte de que te prometen algo, pues nunca te lo dan, ya es como que lo clásico. Pero pues al fin y al cabo podríamos mencionar que ese es un ejemplo de lo que es un argumento de forma general. Ahora, ¿qué es el razonamiento? ¿Alguien? Hoy vienen muy participativos, grupo. Ok, Ivette. Ivette, ¿qué es un razonamiento? Hola, muy buenas noches, maestra, y buenas noches, compañeros. Pues se entiende como la manera de interpretar de acuerdo a algún tema, en general, de acuerdo a todo lo que han expuesto, hacer como pues vamos a decir, una recapitulación, como una relación de forma objetiva y lógica para que de alguna manera armemos esos hechos y con ello ya lleguemos a una conclusión. Ok, gracias, muñeca. Brenda, ¿qué entendemos por razonamiento? Buenas noches, maestra. Buenas noches, muñeca. Pues yo entiendo que es como pues un proceso de analizar ideas o información para poder llegar pues a una conclusión lógica.
Ok, muchas gracias, muñeca. Precisamente, cuando nosotros hablamos de un razonamiento, es esa conexión que nosotros podemos crear. Es decir, es nuestra parte intelectual, nuestra capacidad de comprender y poder relacionar, digamos que distintas ideas, distintas posturas, distintos hechos, para poder conectar todo esto y llegar a una conclusión. Nosotros, al fin y al cabo, con lo que viene siendo el expediente, con lo que viene siendo algunos hechos, actos, pruebas, etcétera, nosotros vamos a relacionar todo esto para generar una conclusión. Sabemos que en la mayoría de las veces, pues el cliente nos menciona o nos dice exactamente qué es lo que pasó, cómo pasó, pero en algunas otras no coincide lo que él nos menciona con lo que nosotros estamos viendo, obteniendo de nuestras evidencias. Es aquí donde entra nuestra postura de razonamiento, de decir, algo está mal, algo falta, algo no me está comentando. Y nosotros podemos deducir qué es lo que realmente pasó en base a lo que estamos viendo, precisamente para que cuando nosotros ya llegue nuestro momento de cierre, podamos, pues digamos que vincular toda esta información para concluir de forma pertinente. También dentro de lo que es el razonamiento, pues nosotros tenemos estos canales, digamos que a nivel neuronal, y nosotros podemos analizar cualquier cosa. El hecho de que tú sepas un 2 más 2, estás generando un razonamiento. ¿Por qué? Porque estás vinculando cuánto es el número 2, qué pasa cuando le sumas y sumas el 2. Es lo mismo que nosotros tenemos dentro de lo que son nuestros procedimientos. No solamente razonamos nuestra postura, razonamos lo que es la defensa de nuestro cliente, sino también tenemos que razonar lo que es la contraparte. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda dentro de lo que viene siendo nuestro procedimiento, con que, ya mostró esta evidencia o, ya mencionó aquello. Es decir, esa capacidad nosotros lo debemos de tener como abogados dentro de todo lo que viene siendo nuestra estadía en el procedimiento. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros somos figuras, es una profesión que estamos razonando. Ahora bien, la deducción es parte del razonamiento. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esta conclusión que nosotros estamos deliberando, que estamos dando, es una deducción. Es como que un resumen de todo lo que nosotros ya analizamos. El hecho de que digamos 4 viene siendo nuestra deducción de todo nuestro, digamos que razonamiento que generamos, de todo lo que nosotros hilamos. Eso es lo que aplicamos también dentro de un tribunal. Actualmente, para nuestros alegatos de cierre los presentamos en el momento, no al siguiente día, no dentro de una semana. Es en cuanto se termina todo nuestro ciclo de pruebas, ahora sí damos nuestros alegatos de cierre. Y es en el momento, tenemos que aplicar lo que es nuestro razonamiento para llegar a una deducción y poder ejecutar estos argumentos. Ahora bien, la inferencia. ¿Qué entendemos por inferencia? Inferencia como tal, pues básicamente es una forma deductiva, inductiva, es como nosotros generamos esos procesamientos argumentativos, es decir, cómo nosotros podemos llegar a relacionar los hechos. Sabemos que somos hasta cierto punto una parte teórica práctica porque a nosotros nos enseñan todo lo que es el esbozo teórico de qué es lo primero que tú debes de hacer en una audiencia, la definición de matrimonio, la definición de persona, que tenemos tipos de capacidades, etcétera. Todo eso como tal, pues digamos que ya es nuestro contenido. Pero al fin y al cabo, este contenido va a tener una deducción. Una deducción que es lo que llegamos al proceso de conclusión, pero esta inferencia es precisamente la que nos hace razonar esa estadía, esa parte, tomar todos los conocimientos que nosotros ya hemos, digamos que aprendido a lo largo de la carrera para poder generar este razonamiento. Si yo, como cualquier tipo de persona, digamos que no estudio derecho y aún así entro dentro de lo que es una vida jurídica y yo no sé distinguir lo que son las dos capacidades, mi inferencia va a ser que yo no tengo el conocimiento, que yo no sé qué significa una capacidad, el por qué están diciendo que ese niño no puede, digamos que llevar un procedimiento como una persona adulta. En esa parte, digamos que viene siendo nuestra parte de la inferencia. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda que tengamos?
No, todo ha quedado muy claro, estas son Maestra. definiciones muy concretas. Ok, muchas gracias. Muy bien, ahora tenemos lo que es la argumentación y derechos fundamentales. ¿Me apoyas a leer, por favor, Bernardo? Sí, con todo gusto, maestra. Gracias. Argumentación y derechos fundamentales. Nada de que- La relación entre argumentación jurídica y derechos fundamentales es especialmente importante dentro del constitucionalismo contemporáneo. Los derechos fundamentales no solamente representan posiciones jurídicas reconocidas a las personas, sino que también funcionan como parámetros para analizar la validez, interpretación y aplicación de las normas y actos de autoridad. Sí, gracias. Muchas gracias. Ok, básicamente lo que viene siendo una argumentación jurídica va más allá de lo que nosotros habíamos mencionado en una argumentación política. Es decir, nosotros también buscamos que, digamos, que inclinar la balanza del juez hacia lo que es nuestra conveniencia, que tendría que ser nuestro cliente, ¿vale? Pero nosotros no solamente nos basamos en falsas esperanzas, en falsas promesas, de yo voy a hacer esto y aquello y lo otro. Yo no puedo decirle al juez, es que Fernando nunca más va a volver a violar a ninguna mujer. Se lo juramos, se lo escribimos, etcétera. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, mi parte como abogada no es solamente convencer con cualquier argumento que yo tenga a la mano, con cualquier oración que yo me cree, sino es con algo ya más básico. Es decir, si yo estoy probando cierta situación, a lo mejor y dentro de lo que viene siendo mis pruebas, el peritaje no encontró un ADN como tal. Es decir, estaban pues ya digamos que obsoletos, no nos funcionaron los ADNs que teníamos con ellos por cualquier tipo de situación. Ok, no se logra comprobar que realmente dentro de la persona había cualquier tipo de ADN de mi cliente. Ok, esa es mi parte argumentativa. Yo voy a poder generar mi argumento en base a esa prueba, en base al peritaje tal, del día tal, se determinó que no hay una vinculación sobre el ADN de mi cliente. Por lo tanto, su señoría, le solicito, analice la evidencia, Todo va en base a lo que es una prueba científica, un hecho real. Precisamente la argumentación jurídica se desenvuelve en base a situaciones de hechos comprobables, de hechos reales, en donde tal cual el juez pueda dirimir sobre si es verdad o no, creernos a nosotros sobre si es verdad o no. No solamente es crear un argumento para mi beneficio, para el beneficio de mi cliente, sino es que realmente tenga una justa razón, que sea algo ya, digamos que hasta tácito, por así decirlo. Dentro de la misma argumentación entra lo que son los derechos fundamentales. ¿Qué entendemos por derechos fundamentales, abogados y abogadas? Híjole, les digo que vienen bien participativos. Ahora, ¿qué les pasó? A ver, Alejandro. Perdón, maestra, es que voy de camino a casa y me complica un poco. Ok, no te preocupes. Ivette, ¿qué entendemos por derechos fundamentales, muñeca? Ivette. Ok, Grace, te escucho. Del otro día. Libertad de expresión, igualdad, salud. Por naturaleza. Ok, por lo que les alcancé a escuchar, me dijeron algunos derechos fundamentales. ¿Pero qué son? Ya me dijeron cuáles, pero ¿qué son?
Brenda. Pues son aquellos derechos básicos que pues todas las personas poseemos. Ok. Ay, perdón. Ok, podríamos mencionar que sí, los derechos fundamentales son los que nos da la Constitución de forma general por el simple hecho de haber nacido dentro de su territorio. En lo que viene siendo nuestra información, mencionamos lo que es el artículo primero constitucional, en donde precisamente nos explica esta parte de los derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales, pues digamos que es una protección que se nos da a nosotros por el hecho de estar, pertenecer y haber nacido dentro de lo que viene siendo el territorio mexicano, en donde el mismo gobierno hace uso de su protección para darte todo lo necesario o lo básico. Por eso se llaman derechos fundamentales, porque es algo que necesitas tu día con día para poder tener, digamos que tu vida de forma plena, ¿no? Por así decirlo. Dentro de los mismos, pues sabemos que recaen algunos que ya mencionaron los compañeros, pero al fin y al cabo, ¿qué tiene que ver los derechos fundamentales con la parte argumentativa? Ivette, ¿ya andas por ahí? Sí, maestra, una disculpa. Lo que pasa es que iba en trayecto y ahorita llegando a su casa. Ah, ok, muchas gracias. Dígame, licenciada. ¿Cuál es la relación que tenemos entre los derechos fundamentales y el sistema argumentativo? Pues son precisamente el fundamento legal o la razón jurídica para establecer una justificación propia hacia la autoridad con la finalidad de que se respeten precisamente alguna situación que estemos ventilando en el juicio. Por ejemplo, sobre todo ahorita con las personas adultas o con las personas que tienen alguna discapacidad, o le dicen más bien, ahora tienen otro término, de hecho, por la cuestión de derechos humanos, y ya ve que andan cambiando mucho ese término. Antes les decían discapacitados, ahora dicen que no se les debe decir así, y ahorita no recuerdo cuál es el término técnico que ahorita se está empleando. Pero, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, ahí como derecho fundamental es de lo que he escuchado que hablan mucho del famoso principio pro persona, que a ese tipo de personas se le debe de dar una protección más amplia por la situación que hay de disparidad entre tal vez la contraparte o la propia autoridad contra la que esté ventilándose el juicio. Ok, muchas gracias, muñeca. Exactamente, como lo dice Ivette, pues la relación entre los derechos fundamentales y el sistema argumentativo es principalmente cuidar lo que viene siendo a la persona. Si se dan cuenta, alguna terminología la hemos estado cambiando alrededor de estos años. Anteriormente, en sistema penal, pues sabemos que manejábamos otras denominaciones para el posible delincuente. Ya hoy en día ya no se le puede llamar delincuente, ya tiene otros nombres a lo largo del procedimiento y que van cambiando en base a la etapa en la que nosotros nos encontramos, principalmente a lo que mencionaba Ivette, que es por lo que viene siendo un derecho fundamental, que es para el cuidado de la persona. Es decir, hasta cierto punto sabemos que los derechos humanos intervienen dentro de nuestros procedimientos, ya sea civil, penal, mercantil, en todas las áreas está lo que es la imposición de los derechos humanos. En base a esto es donde empezamos a generar una vinculación entre lo que es el sistema argumentativo y lo que viene siendo los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque simplemente no es justo que, digamos, pongamos un ejemplo, a mí me están acusando de robo. No es justo que a mí ya me llamen delincuente desde el día 1 que se genera mi detención,
cuando todavía no se libera un procedimiento en donde realmente ya se me incrimine, como para que a mí ya me puedan denominar como delincuente, ¿vale? Entonces, en base a lo que es esta premisa, empiezan a entrar los derechos fundamentales dentro de la argumentación, el cómo nosotros nos tenemos que dirigir con cada una de las partes dentro de los tribunales, lo que podemos mencionar o no, lo que podemos afirmar o no dentro de lo que viene siendo nuestro sistema argumentativo. Como se los manejé desde el minuto 1 de la clase, nosotros tenemos argumentos de cierre, argumentos de inicio. Dentro de los dos tipos de argumentos, nosotros no podemos colocar o etiquetar nombres a ninguna de las personas. Es decir, no puedo decir que sea un delincuente, que sea un violador, etcétera. Tengo que omitir esta parte y generarme de forma pues específica sobre la terminología que yo voy a tratar dentro de mi argumento. Si estoy en un alegato de inicio, yo no le puedo decir al juez que se dé por enterado que está en presencia de un asesino, cuando todavía no se libera todo mi procedimiento. ¿Por qué? Porque el juez me va a llamar la atención y me va a mencionar que no puedo hacer ese tipo de afirmaciones dentro de lo que es mi argumento, porque pues obviamente estoy lacerando los derechos fundamentales de la contraparte. Entonces, también nosotros para crear nuestro argumento debemos de cuidar cómo lo vamos a mencionar dentro de lo que viene siendo la audiencia, para no dañar a lo que viene siendo los derechos fundamentales de las personas. Recordemos que siempre van a haber dos posturas dentro de cualquier procedimiento, y ya sea que nosotros tengamos cualquiera de las dos posturas, eso no significa que nosotros podamos atacar a lo que viene siendo la otra postura, dañando sus derechos fundamentales, porque ahí es donde entra, digamos que la autoridad, que en este caso sería el juez, y nos dice, no, abogado, no, abogada, eso no se puede hacer. Es justo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que orientar a lo que viene siendo nuestra parte de los derechos fundamentales. Es decir, para que nosotros podamos crear un argumento, no es tan sencillo como ustedes lo pueden llegar a pensar. El decir, ay, no, pues es que nada más es como que defender mi postura, ¿no? De presentar mi prueba, basarme en mi prueba y con eso. No, requiere más allá el cómo tú se lo vas a transmitir de forma que no laceres estos derechos fundamentales. Entonces, hasta cierto punto, el sistema argumentativo sí ha tenido muchas modificaciones, y una de ellas principalmente es el arrojamiento de los derechos fundamentales, en donde nosotros tenemos una obligación de promover, respetar, proteger y organizar y garantizar nuestros derechos humanos y los derechos humanos de todo aquel que se encuentre dentro de nuestro procedimiento. Entonces, digamos que aquí entra ya como que la complicación de estos argumentos. La Suprema Corte precisamente ha desarrollado algunos criterios sobre la interpretación de lo que viene siendo el principio pro persona, que es lo que mencionaba Ivette, que es el cuidado sobre lo que viene siendo la denominación de las personas, en que hoy en día ya se sienten ofendidos por cómo tú los etiquetas. Con justa razón, Suprema Corte pues empieza a sacar y a señalar ese principio pro persona. De aquí tenemos lo que es la discrecionalidad y el Estado de Derecho. La discrecionalidad jurídica, pues básicamente nosotros lo tenemos que conocer como un cierto margen para elegir entre diferentes alternativas jurídicas posibles. Es decir, la existencia discrecional no significa que la autoridad pueda actuar arbitrariamente, sino que el Estado básicamente incluye estas decisiones que están sujetas a limitantes constitucionales, legales y argumentativas. Nosotros como abogados tenemos que aprender a crear un elemento discrecional sobre lo que es nuestro argumento, lo que mencionábamos hace un momento de etiquetar a las personas dentro de lo que es nuestro procedimiento. Es decir, no podemos generalizar, no podemos dar por hecho ciertas actuaciones si aún el juez no lo determina, no delimita qué fue verdad y qué no.
es decir, si no tenemos una sentencia ya a ejecutar. Precisamente esta discrecionalidad no solamente la debemos de evocar nosotros como abogados, sino también todos aquellos que trabajan dentro de lo que es el personal de tribunales, también lo deben de manejar, es decir, solamente deben de manejar los términos conforme vamos avanzando dentro de las audiencias. Sabemos que todos tenemos hasta cierto punto etapas dentro de nuestras audiencias en donde algunos nombres van mutuando, van cambiando conforme a la etapa. Nosotros debemos de ir en base a esos cambios. De ahí surge lo que es la arbitrariedad, es decir, el juez, cualquier, digamos que autoridad, no puede tampoco interceder o etiquetar a esa persona desde el momento uno. Tiene también que esperar con lo que viene siendo toda la parte, digamos, que central del procedimiento y ir conforme a la evolución al igual que nosotros. Esto es porque algunas veces dentro de los tribunales ya surgen este tipo de etiquetas en donde ya no estamos generando lo que viene siendo nuestro principio de pro persona, en donde se va perdiendo y pues obviamente esto al final de lo que es el procedimiento surge en más problemas. ¿Por qué? Porque esta persona tiene todo el derecho de en generar una queja contra lo que viene siendo la autoridad que está etiquetándola de tal manera incorrecta. Nosotros como, digamos que abogados de estas personas, pues también tendríamos que iniciar el mismo procedimiento. En base a lo que es el artículo 16 constitucional, pues ya sabemos que aquí sí nos dan todo lo que vienen siendo la fundamentación y la motivación de todos los actos de la autoridad, pero también limita lo que es la conducta de la autoridad sobre manejar etiquetas o conclusiones antes de llegar a una sentencia. Entonces también lo que es la parte argumentativa jurídica, pues funge como un medio de control tanto hacia ellos como hacia nosotros sobre lo que mencionamos dentro de lo que viene siendo la parte argumentativa dentro de lo que son los tribunales. Son mecanismos que se han dado dentro de lo que son los procedimientos para el cuidado de las personas. Básicamente nosotros nos hemos visto envueltos dentro de todo lo que son los derechos humanos en los últimos años, han estado más digamos que más impositivos dentro de los procedimientos, precisamente porque hasta cierto punto se mencionaba que dañábamos a lo que era la contraparte, que tanto el abogado era muy, muy agresivo como la contraparte, como el mismísimo tribunal. Entonces aquí es donde básicamente marcan una línea y dicen no. Vamos a establecer mecanismos que ayuden a llevar una buena vinculación y que no sea una agresión verbal la que ya estemos viendo dentro de los tribunales, en donde con su parte argumentativa dañe o lacere lo que es la parte psicológica de la persona. ¿Por qué? Porque muchas personas sí llegaban a mencionar dentro de sus quejas, dentro de lo que vienen siendo las imposiciones de derechos humanos, que era un daño ya psicológico el que se les estaba originando de decirles delincuentes, de dar por hecho ciertas acusaciones que aún no eran comprobables, en donde ellos dicen es que yo ya me siento mal, etcétera, ¿no? Ya sabemos que pues esas vinculaciones se llegan a dar mucho con lo que es derechos humanos. ¿Hasta aquí alguna duda que tengamos? Ok. Yo, Dime, Grace. entonces en cada materia en el Código de Procedimientos nos señala cómo debemos ¿cómo se dice? De nombrar a la parte demandante o al denunciante o así. Sí. O sea, ahí es donde vamos a encontrar todo eso. Sí, recuerden que dentro de lo que son sus códigos de procedimientos y alguna parte general, tenemos lo que son las partes, la denominación de las partes. Así como me está dando el código la denominación de mi parte, es como yo me debo de referir a ella, dependiendo del área en la que yo me encuentre y el asunto jurídico que yo esté trabajando. ¿Vale? Sí, pero yo también me refiero
al cómo debemos de señalar, de interpretar, de decir, de escribir, de poner en nuestro escrito lo que queremos transmitir. O sea, ahí es en esa parte donde vamos a encontrar esa, ¿cómo decirlo? La formalidad o se me fue el término, sí, los vocablos, las palabras que se deben de utilizar correctamente para que no nos hagan o no caigamos en alguna situación obviamente, de observación con el juez. Sí, sí, dentro de lo que viene siendo tus diversas codificaciones, ahí manejan la denominación correcta de ambas partes, de ambas posturas. Lo único que tú haces, pues obviamente, es ejemplificarlo dentro de lo que son tus escritos. Gracias. Ok, vale. De aquí tenemos lo que son algunas teorías sobre la argumentación. La argumentación no es algo nuevo, no es algo que haya llegado con lo que son los procedimientos orales. La argumentación ya la teníamos desde el día uno en que surge el derecho, ¿vale? Entonces, digamos que somos como que hermanos. La tenemos dentro de lo que viene siendo la postura del derecho. Estas teorías principalmente surgen hace años porque recordemos que también en nuestros procedimientos escritos, que eran los que manejábamos antes, había esta parte argumentativa, solamente que no era oral y pues teníamos más tiempo como que para razonarlo y exteriorizarlo. Hoy en día ha tenido un auge mayor, principalmente porque pues ya nuestras audiencias son orales y se tiene que ejecutar dentro del momento, no es al día después, es lo que escuchaste ahí, es lo que tienes que analizar y lo que vas a ejecutar, ¿vale? Estas teorías pues básicamente manejan distintas posturas sobre exactamente qué es y qué debe de contener una buena argumentación jurídica. La primera que vamos a ver es la de Teodor. Teodor fue un jurista de algunos años, en donde básicamente él mencionaba la importancia de la tópica jurídica, entendida como una técnica orientada a encontrar argumentos adecuados para solucionar problemas. Desde esa perspectiva, el razonamiento jurídico no siempre fue parte de las reglas previamente organizadas de una manera sistemática, sino que se desarrollaba mediante la identificación de lugares comunes o tópicos relevantes para una controversia. Esta teoría de Teodor apunta más al hecho de que para que tú puedas tener un buen razonamiento jurídico, una buena argumentación jurídica, no existe un manual que te diga 1, 2, 3, así es como tú vas a generar tu argumento, sino que él daba más la postura de para que tú puedas generar un buen argumento, tienes primero que analizar el lugar en el que tú estás y lo que tú estás haciendo. Es decir, sobre la marcha, tú puedes ir generando tu razonamiento jurídico. Bueno, si vas a, no sé, a divorciar a dos personas, a un matrimonio, tú tienes que adaptar tu argumento a este matrimonio, a la precisión de este matrimonio. A lo mejor y aquí no hay bienes mancomunados y el argumento que tú diseñaste hace un mes, porque llevaste un caso parecido, sí tenía una base en lo que es los bienes mancomunados. En este caso no existe, no puedes volver a aplicar ese mismo argumento. Eso es lo que manejaba Teodor, que tú te tienes que ir digamos que acoplando a la situación, al caso que estás llevando en el momento. No puedes reciclar digamos que los argumentos en todos tus asuntos jurídicos. Tienes que generar un proceso de adaptación hacia tu caso preciso. Otra teoría es de Chain Peralman. Chain como tal, él desarrolló la teoría argumentativa sobre lo que es una nueva retórica, es decir, para este autor argumentar implicaba buscar la adhesión de un auditorio mediante razones. En el ámbito jurídico, esta perspectiva resulta relevante porque las decisiones y posiciones jurídicas deben de ser susceptibles de aceptación racional por parte de quienes participan en este proceso. Chain se basaba más en el hecho de tienes que ser lógico para evocar tu argumento. No puedes manejar posturas ilógicas
que no van con lo que es tu procedimiento únicamente para ganarlo. Si estamos manejando que a lo mejor y es un caso de violación, no podemos manejar otro concepto a lo mejor y de robo, porque realmente no la despojó de nada, solamente fue una violación. Y si nosotros metemos lo que viene siendo un aspecto de robo dentro de nuestra argumentación, no va conforme a lo que es nuestro caso en preciso, es decir, no hay una connotación, no hay una vinculación, te tienes únicamente que centrar a lo que estás manejando en el momento, no puedes sumar ni quitar, debes de adaptarte a lo que tienes en ese momento. Por otro lado, tenemos a Stefan Thun. Propuso un modelo práctico para analizar argumentos. Su esquema identifica elementos como la pretensión, los datos, la garantía, el respaldo, el cualificador y las condiciones de refutación. Este modelo es especialmente útil para enseñar a los estudiantes a identificar la estructura del argumento. Es decir, Stefan nos da una base de cómo nosotros podemos crear un argumento. Es decir, él nos dice, primero pregúntate tú como abogado, ¿cuál es tu pretensión? Es decir, ¿qué quieres dentro de este procedimiento? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando una pena máxima? ¿Estás buscando una mínima? ¿Estás buscando una no vinculación? ¿Qué estás buscando? ¿Vale? Ya que nosotros tengamos la pretensión, ahora analicemos los datos que hoy en día tendrían que ser nuestra evidencia. Analiza tu evidencia. ¿Cuál es tu evidencia más fuerte? Aquella que la contraparte no te va a poder bloquear o no te va a poder meter en un estado de indecisión. Puede ser comprobable, puede ser que no. Es decir, ¿cuál es tu prueba fuerte? Una vez que tú la localices, vámonos por la garantía. Es decir, ¿cuál es esa justificación jurídica que te va a avalar para que tú puedas fundamentar tu pretensión? Después viene un respaldo, que ya podría venir todas las referencias que se llevaron dentro del tribunal, alguna otra prueba que sustente mi prueba principal. Después, el cualificador. Da una breve oración sobre lo que es, digamos que la referencia a la parte humana de la persona. Después vienen las condiciones de refutación. Trata de generar una conclusión que no pueda refutar la contraparte, negar o aceptar. Entonces, estos pasitos son, digamos que para él, la parte fundamental de cómo crear un buen argumento. ¿Por qué? Porque te estás basando en tu connotación real del momento y tienes la evidencia oportuna para crear este argumento de forma, digamos que generalizado. De aquí tenemos otra teoría, que es la teoría de Neal. La teoría de Neal nos dice que desarrolla una teoría de la argumentación jurídica centrada en la justificación de las decisiones. Es decir, distinguió diferentes problemas argumentativos y resaltó la importancia de la coherencia, la consistencia y universalización de la justicia jurídica. Neal apuesta más por la parte de, digamos que delimitar lo que son los problemas generales. Es decir, sabemos que dentro de la sociedad tenemos altos índices de tal delito. Él menciona que utilizar la justificación sociable es parte de la argumentación. ¿Por qué? Porque tiene coherencia dentro de lo que es el argumento. Bueno, si mi sociedad no fuese tan conflictiva, no generara tanto este delito, pues mi cliente no lo generaría. Es decir, apuesta más por echarle la culpa a lo que es la sociedad que a lo que es la conducta de la persona. Al fin y al cabo, pues sabemos que este tipo de argumento y este tipo de teoría no nos va a funcionar actualmente. Tenemos también la teoría de Robert. Robert nos menciona que desarrolla una teoría de la argumentación jurídica y de los principios estrechamente relacionada con su teoría de los derechos fundamentales. Para Robert, la argumentación jurídica constituye un especial discurso práctico general de las decisiones jurídicas y que deben cumplir determinadas exigencias de racionalidad. Él apuesta más por los derechos fundamentales.
el decir, vamos a crear un argumento que cuide estos derechos fundamentales desde cualquier postura. Es que él tiene derecho a la vida, tiene derecho a su libertad, tiene derecho a trabajar, tiene derecho ta. Es decir, irnos por los derechos fundamentales y de ahí crear lo que es una parte argumentativa. Sí es parte de nuestro sistema argumentativo, sí lo tenemos que utilizar, pero no al 100% como él lo menciona. ¿Por qué? Porque no es optativo. Sabemos que también tenemos que mencionar algunos otros elementos de evidencias de pruebas. En sí, pues todas estas teorías nos llevan a una, podríamos decir que una mini guía sobre lo que es una buena argumentación actualmente. Sabemos que pues la sociedad evoluciona, sabemos que como tal el proceso también evolucionó, nosotros tenemos que evolucionar con ello y que no nos podemos quedar a aplicar solamente una teoría, sino que tenemos que hacer un combo de todas estas teorías para que podamos generar un buen argumento que nos dé hasta cierto punto una buena aplicación dentro de lo que son los tribunales, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda que tengamos? No, Ok, gracias, Grace. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que tengamos? Ok, gracias, Bernabé. Muy bien, vamos a continuar. Todavía los oigo en trayectos hacia sus casitas. Muy bien, vámonos con lo que es la argumentación y la racionalidad jurídica. Vamos a empezar a ver algunos principios que son básicos para nosotros poder, pues, detonar un buen argumento. Algunos de ustedes que ya están dentro de la práctica, pues han logrado escuchar cómo es este proceso de argumentación, cómo es un argumento de cierre, cómo es un argumento de inicio. Algunos otros quizás lo han visto por televisión o simplemente en algún momento nos ha tocado dar un argumento ya a lo mejor y no de la parte jurídica, a lo mejor y de la parte sociable, ¿no? Pero todos hemos manejado un sistema de argumentación. Para los que ya lo han visto de forma legal, pues a lo mejor y pueden ir hilando un poquito lo que viene siendo las teorías. Ahora bien, estos principios pues tienen que estar dentro de lo que viene siendo nuestra parte argumentativa, así como vimos la imposición de derechos fundamentales para generar un buen argumento, también tenemos principios que deben de tener estos argumentos. Me podrán decir, bueno, pues es que nada más lo vamos a utilizar para un alegato de apertura y uno de cierre, y es todo. ¿Por qué tiene tanto? Porque dentro de lo que viene siendo esta argumentación, nosotros estamos generando una inclinación de lo que es el juez hacia nuestra postura, hacia nuestra parte. Por eso es que es importante el manejar también los principios dentro de lo que son estos argumentos. El primer principio que nosotros vamos a ver es el principio de racionalidad y necesidad de justificación. Cuando nosotros hablamos del principio de racionalidad, nosotros estamos hablando sobre esta parte, digamos, que sea coherente. Hablábamos de la coherencia en alguna teoría de estos autores. Precisamente la coherencia es parte del sistema argumentativo. Yo tengo que manejar mi argumentación en base a lo que estamos mostrando en ese preciso momento. Yo no puedo manejar o hacer vinculaciones de algo que es impreciso, que no se detonó la prueba, que no se mencionó dentro del juicio, que solamente fue un rumor. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no es racional acorde a lo que estamos presentando. Debe de estar en base a la coherencia de lo que es mi caso en el momento. Ese es el principio de racionalidad que pues básicamente tenemos que explicar y razonar nuestro argumento desde la parte coherente, el cómo nosotros lo tenemos que evocar o que construir. Si nosotros empezamos a hacer otras vinculaciones fuera de, lo único que vamos a hacer es un estado de duda ante lo que es el tribunal. ¿Por qué? Porque pues al fin y al cabo el tribunal no va
a poder generar o desarrollar la idea que nosotros le queremos transmitir. Si queremos transmitir que sea, pues digamos que a beneficio de nosotros, no lo vamos a poder transmitir porque no estamos siendo de forma coherente nuestro argumento. Entonces, es necesario que nosotros sí apliquemos lo que es la coherencia en base a nuestro caso. No podemos estar hablando, digamos que de forma general, de un rojo y en nuestro argumento decir, no, es que era azul, porque va en contra de lo que nosotros hemos estado llevando, nuestra línea que estamos trazando. La necesidad de justificación precisamente se desarrolla en base a lo que es la parte de la coherencia. Es decir, nosotros ya creamos este elemento de coherencia, este principio. Bueno, pero también tenemos que justificar esta coherencia en base a qué? En base a lo que nosotros estamos explicando o manejando. Les mencionaba, bueno, es que todo argumento debe de contener, un argumento de cierre, debe de contener un elemento de prueba, que sea, digamos que tu justificación. Es esta parte precisamente, el lograr justificar el por qué tú estás mencionando o queriendo esa inclinación por parte del juez. Si tú no tienes una justificación para lo que es tu argumento, ese argumento no me sirve, no es válido. ¿Por qué? Porque no tenemos algo, una base que lo sostenga. Es algo hasta cierto punto burdo en donde pues no tenemos una justificación que emplear. El juez, el tribunal, no tiene digamos que un razonamiento sobre esa justificación porque no se está dando. Vale, precisamente dentro de lo que viene siendo este principio, nosotros también basamos lo que son los derechos fundamentales. Como ya lo habíamos mencionado, en el artículo número 1 de la Constitución, pues establecemos que todos tenemos, pues digamos que ciertos derechos fundamentales, derechos humanos. Aquí es donde viene mi justificación. ¿Por qué yo debo de crear un argumento que sea coherente? Porque tenemos que trabajar con los derechos humanos. Es decir, generar una vinculación correcta de lo que es mi procedimiento hacia la persona para que se pueda detonar una buena sentencia, ya sea a mi favor o no, pero al fin y al cabo yo debo de cuidar que se cumplan todos estos parámetros para que no esté yo también lacerando a lo que es la contraparte o hasta mi misma parte, ¿no? En caso de no tener una buena racionalidad sobre lo que yo estoy generando en mi argumento. En lo que viene siendo la parte de la racionalidad, un punto muy importante es evitar las falacias. Es decir, no podemos mencionar algo que no es verdad, que no es verídico, que hasta cierto punto es una mentira que yo estoy creando en el momento para ver si puedo orientar al juez a que se incline sobre mi parte, porque tenemos esta parte de derechos fundamentales en donde eso perjudica a la contraparte. Tenemos que evitar este tipo de circunstancias que se generen dentro de lo que viene siendo el tribunal, precisamente para que no entremos en alguna discusión o duda con lo que viene siendo la parte del juez, porque él al fin y al cabo va a analizar todo lo que nosotros estamos presentando, las evidencias, dictámenes, todo, él tiene el dominio y el control, en donde lógicamente se va a dar cuenta de si estamos mencionando lo correcto o no, o lo estamos tergiversando. Básicamente, este principio de racionalidad, pues sí nos exige que nosotros, jurídicamente hablando, tengamos lo que es coherencia, lo que son elementos fundamentales, lo que son pruebas motivadas y pues obviamente tengamos una apertura a lo que son los derechos humanos contra la parte. Sabemos que pues nosotros tenemos que defender a nuestro cliente, pero al fin y al cabo también debemos de cuidar digamos que la contraparte, porque no deja de ser una persona, porque tenemos derechos fundamentales, los cuales nosotros somos los encargados de velar también por ellos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, Lick. No, profe. Ok, gracias. De aquí tenemos la utilidad del razonamiento en la argumentación. Nosotros ya habíamos visto lo que es un razonamiento.
Ustedes ya me habían, pues digamos que explicado desde su postura que comprenden por razonamiento. Ahora bien, este razonamiento es un mecanismo que nosotros utilizamos dentro de lo que es la parte argumentativa. ¿Por qué? Porque tenemos que ir vinculando todos estos procesos dentro de lo que es nuestro argumento. Nuestras actividades profesionales no solamente se limitan a estar en una audiencia en un tribunal, sino que también en la elaboración de demandas, contestaciones, contratos, denuncias, sentencias, dictámenes, recursos, etcétera. Todo ello hasta cierto punto lleva un razonamiento. ¿Por qué? Porque es cómo tú vas a contestar esa demanda, cómo tú la vas a crear, cómo vas a crear la narrativa, en base a qué fundamento. Es decir, volvemos a trabajar la parte de la coherencia dentro de lo que viene siendo el sistema argumentativo. Volvemos a trabajar lo que es la racionalidad, que es el punto, digamos que más importante dentro de lo que es nuestra labor, el ser pensantes y el poder llegar a una conclusión de forma razonada, no solamente para beneficiar a nuestra postura, sino también el realmente generar nuestra suma jurídica y que llegue a una conclusión, pues digamos que factible para ambas partes. Nos menciona también que razonar jurídicamente significa establecer relaciones justificadas entre normas, hechos, principios y consecuencias. En este caso, nosotros tenemos que generar el análisis de todo ello. ¿Qué pasa si resulta esta prueba? ¿Qué pasa si menciona esto? ¿Qué va a presentar la contraparte? Nosotros tenemos que pensar en todos los posibles, digamos que casos o razonamientos que pueden llegar a efectuar las contrapartes. ¿Para qué? Para nosotros poder estar prevenidos. En que a lo mejor el Ministerio Público va a presentar tal prueba. Ok, dentro de mi razonamiento debo de tener previsto que va a presentar, posiblemente llegue a presentar esto. Yo cómo voy a reaccionar ante lo que es esa prueba. Simplemente si la presenta aquella, pues ya ni modo, perdimos. Obviamente tengo que crear un razonamiento sobre todos los posibles escenarios que se generen dentro de lo que es mi caso. Dentro de nuestros escritos hacemos exactamente lo mismo. Nosotros debemos de tener el cuidado de qué sí vamos a anexar y qué no vamos a anexar. ¿Qué es mejor no mencionarlo? Y qué es mejor mencionarlo y adherirnos a eso. ¿Por qué? Porque es nuestra parte de razonamiento jurídico. También por otro lado, pues es el manejo de las normas. Las normas son algo, digamos que podríamos mencionarlo de exigencia rigurosa dentro de nuestra carrera. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos que solidimentar en base a lo que viene siendo nuestras normas, nuestras codificaciones, nuestras leyes. Todo esto siempre debe de estar de forma directa vinculada a cada una de nuestras actuaciones que tengamos. En lo que es la parte argumentativa es exactamente lo mismo. Yo necesito algo que me justifique el por qué lo estoy mencionando, el por qué quiero que genere esa inclinación hacia lo que viene siendo mi parte. Necesito tener algo sólido que me dé el mismo estado. Por eso la vinculación también de los derechos fundamentales, porque no solamente es el cuidado que yo debo de tener al mencionar a las posturas, sino también es la utilización de ellos dentro de lo que viene siendo mi sistema argumentativo, en donde yo tenga que establecer de forma directa estas normas para que puedan justificar mi argumento. Y pues al fin y al cabo, en tercer lugar tenemos lo que es un razonamiento, pero de parte interpretativa. El razonamiento no está cerrado solamente a algo, digamos que cuadrático, que siempre nos va a arrojar el mismo resultado. El razonamiento cambia en base a cada una de las personas. En este caso no es el mismo razonamiento que puede tener Brenda, al que puede tener Grace, al que puede tener Ángel.
ellos tres pueden tener distintos razonamientos. No significa que dos estén mal, uno esté bien o viceversa. Simplemente es la parte de nuestro razonamiento jurídico que nosotros podemos tener. A lo mejor es más funcional el razonamiento de uno de ellos más que los otros dos, pero todo esto es en base a lo que nosotros promovamos dentro de lo que viene siendo nuestro procedimiento. Dependiendo lo que a mí me corresponde, cómo yo lo razone, es como lo voy a ejecutar. No les puedo solicitar que ustedes me creen un argumento y que estos argumentos sean iguales. Aunque sea el mismo caso, cada uno de ustedes va a tener una expresión distinta, un punto de vista distinto. No significa que esté bien o mal, sino que simplemente es la parte de razonar o de interpretar tú esa norma, tú ese asunto jurídico. En base a esto, pues también tenemos el cuarto, que es relacionar los hechos con la norma. En esta postura, pues sí no va a haber un cambio entre la interpretación, porque al fin y al cabo los hechos son los mismos. Todos nos vamos a basar en el mismo hecho y en la misma norma, pero a lo mejor nuestra forma de interpretar es la que va a cambiar. Y por último tenemos la parte de la justificación. Es decir, al fin y al cabo nosotros les mencionaba, tenemos que justificar esta parte, el saber cómo yo voy a cerrar este argumento, en base a qué, cómo voy a justificar esta actuación. Aquí es donde ya tenemos la aportación de pruebas, las normas y demás. Es mi cierre al fin y al cabo. ¿Vale? ¿Dudas que tengamos hasta aquí, grupo? Muy bien, maestra. Nada más voy a hacer un pequeño comentario. Dime. Ahorita que estaba comentando precisamente de las diversas teorías que está con la argumentación, me parece muy interesante lo que nos comentó, especialmente con el autor que refirió ahí como Alexi, Ajá. donde efectivamente su teoría de argumentación se basa mucho en los derechos fundamentales. Precisamente ahorita que me ha tocado analizar algunas situaciones de amparo, es muy interesante porque precisamente esa teoría es la que están aplicando actualmente, precisamente en los criterios de alzada. Uno de ellos, con lo que ahorita nos comenta muy, muy preciso, maestra, es lo que ellos refieren como subsunción, no sé si lo dije bien, subsunción lógica, Sí. que precisamente son argumentos que los tribunales de alzada ahorita están hecho valer, sobre todo para ese tipo de situaciones en las cuales el juez no valora de forma ni de fondo ciertas pruebas. Por ejemplo, me tocó ahorita analizar una situación de sentencia en el cual afortunadamente se repuso el procedimiento nuevamente al desahogo de una prueba pericial de un perito tercero. Porque aquí ellos precisamente argumentaban, en este caso el quejoso, que la perito pues no había hecho bien su dictamen, en el sentido que no fue un dictamen de forma íntegra. De hecho, tan es así que la propia juez lo evidenció en su sentencia, refiriendo que efectivamente la perito había presentado un dictamen incompleto, pero aún y así, presentándolo incompleto, le dio cierto valor probatorio. Entonces, pues con eso, ellos hicieron valer su amparo y efectivamente los protegió, y hablaban precisamente que en ejercicio de subsunción lógica, Ajá. era evidente que el actuar precisamente del Tribunal Agrario chocó frontalmente con lo descrito en su premisa normativa en ese fallo. O sea, que por un lado, ella misma exhibe a la experta que efectivamente no exhibió un dictamen íntegro, pero por el otro lado sí le da valor probatorio pleno. Entonces, es algo ilógico, como lo que usted nos estaba comentando. Y estas son posturas que son muy, muy, muy importantes para que nosotros, bueno, en algún momento de nuestro litigio podamos hacer valer.
Correcto, muy bien el ejemplo que nos da Ivette. La parte de argumentación, de coherencia, de razonamiento, no solamente recae como lo hemos manejado en nosotros como abogados, sino también en la parte del juez, porque no olvidemos que ellos al fin y al cabo son los que van a dar una sentencia. Esta sentencia, como ustedes lo saben, debe de estar motivada, debe de estar razonada y lógica. Entonces, en este aspecto que nos maneja Ivette, pues obviamente es muy evidente y hasta cierto punto absurdo que haga el señalamiento y que a su vez haga la valorización de la prueba, cuando en esencia no lo tuvo que haber hecho, tuvo que precisamente haber recurrido a una segunda opinión, tuvo que haber solicitado un segundo análisis de peritaje más completo en donde se pueda hasta cierto punto justificar su razonamiento del por qué de esta sentencia. Pero si ahí mismo se está evidenciando la situación y al fin y al cabo aún así le estamos dando un valor, no es coherente, no es práctico dentro de lo que viene siendo este juzgado, porque pues obviamente el juez tiene una capacidad más, hasta cierto punto tendría que tener una capacidad más avanzada de razonamiento que nosotros como abogados, porque precisamente ellos llevan una carrera judicial en donde los capacitan y los preparan para tener un razonamiento más amplio y que caigan en esta parte ilógica hasta cierto punto nosotros sí decimos qué está pasando con el sistema. ¿Por qué? Porque no es lógico. Nosotros lo vemos desde la postura lejana, pero hay veces que se les olvida que deben de ser contundentes en lo que ellos mencionan. Si yo ya mencioné y exhibí a lo que viene siendo mi perito, es por lógica que no lo puedo tomar en cuenta. A lo mejor y cometí ese error de exhibirlo. ¿Por qué? Porque en el momento no lo pensé, no lo razoné. Pero si ya lo hice, en mi sentencia no lo tenía yo por qué vincular, porque entonces ahora sí la llamada de atención o el regaño es para mí, ¿vale? Entonces, sí, estas posturas, estas teorías de razonamiento, sí son aplicadas no solamente para nosotros, sino también para lo que vienen siendo el personal del tribunal y las autoridades, porque ellos también deben de seguir estos principios, que nosotros lo desahogamos dentro de lo que viene siendo el tribunal y lo analizamos desde otra perspectiva, es distinto, pero al fin y al cabo ellos tienen la encomienda de razonar ambas posturas para poder llegar a una sentencia eficaz. Entonces, sí llegan a pasar este tipo de cosas, precisamente por eso surge lo que viene siendo el sistema amparal, porque son estas pequeñas circunstancias que se llegan a dar dentro de los tribunales y que al fin y al cabo se tienen que subsanar. Y si nosotros ya nos vamos a un sistema amparal, pues ahí necesitamos una mayor capacidad de argumentación y de razonamiento, porque precisamente es encontrar estas pequeñas, digamos que laceraciones dentro de lo que viene siendo nuestros asuntos jurídicos. Esta que mencionamos, pues hasta cierto punto era muy obvia, muy lógica, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a analizar otras posturas, es mayor peso, digamos que razonar todo lo que es nuestro procedimiento para encontrar estos pequeños detalles que se dieron y que pueda yo lograr lo que es un amparo, porque al fin y al cabo, pues esa es la finalidad, ¿vale? ¿Alguna otra duda, algún otro comentario que tengamos, grupo? No, pues efectivamente, maestra, de hecho todo lo que ahorita nos comentó, era precisamente la resolución que dio como por parte del Tribunal de Alzada, el que sí le comentó el juez que lo que debía de haber hecho es designar un nuevo experto para garantizar el adecuado desahogo del medio de convicción que se estaba resolviendo. Y en cambio a ello, la responsable asumió una postura de total complacencia adjetiva, destruyendo con ello, pues obviamente, la cuestión de lo que es la naturaleza precisamente de la prueba, que una prueba pericial debe estar colegiada y apegada a derecho, lo cual con su resultado que expuso, pues definitivamente no agotó.
Exactamente. Digamos que un ejemplo muy burdo para que lo podamos completar dentro de un aspecto sociable es como cuando ustedes le pueden decir a su hijo, lo regañan porque robó una galleta en la tienda, pero tú lo llevas, no sé, a Walmart y le dices, ten, ¿sabes qué? Métete este medicamento en tu bolsa. ¿Para qué lo regañas? Si de todos modos tú lo estás incitando a que cometa ese error, ¿no? Es exactamente, digamos que un ejemplo muy burdo, muy sociable, pero va de la mano a lo que nos menciona Imet. O sea, si tú estás llamándole la atención a lo que viene siendo el perito por un mal trabajo ejecutado, ¿por qué lo tomas en cuenta? Lo correcto es, ¿sabes qué? Necesito una segunda opinión de otro experto. Eso era lo que su razonamiento le tuvo que haber apuntado, pero pues a veces nos encontramos con esas situaciones, ¿no? Donde decimos no puede ser posible, pero pasa. Vale, también dentro de lo que viene siendo nuestro razonamiento, pues es precisamente detectar contradicciones. Va muy evocado a lo que nos menciona su compañera. Estas contradicciones llegan a surgir dentro de lo que son nuestros procedimientos y obviamente tenemos todo el derecho de generar un argumento en contra de esta contradicción. ¿Por qué? Porque no es válido. Si tu mismo sistema te está arrojando que sea un sistema lógico, un sistema coherente, razonado, no podemos pasar por alto estas circunstancias de contradicciones. Sabemos que dentro de la norma sí podemos llegar a encontrar estas contradicciones, pero al fin y al cabo es sobre la marcha de la norma, donde tú sí lo puedes ejecutar y ejemplificar, pero no dentro de un razonamiento, en donde tú misma estés diciendo es negro, pero también es rojo. A ver, o es negro o es rojo, no puede ser ambas. Tienes que generar una sola postura sobre tu caso en preciso que estás manejando. Por otro lado, tenemos lo que es la definición y conceptualización de lo que es argumentación jurídica. Ya vimos algunas definiciones que enfocan a una argumentación, ya conocimos la coherencia, ya conocimos todas las definiciones, ya conocimos también que influyen los derechos fundamentales, ya sabemos que no solamente es una encomienda para nosotros como abogados, sino que esto de la argumentación es para todo nuestro sistema jurídico, que el ser coherentes también es para toda nuestra parte del sector jurídico. Vale, de forma, digamos que ya conclusa, lo que es nuestra argumentación jurídica debe de tomar siempre una sola postura, una línea a trabajar. No podemos abrir tantas posibles teorías. ¿Por qué? Porque entramos en un estado de confusión, dejamos de ser lógicos. Si yo voy a generar una sola teoría, una sola línea a trabajar dentro de mi asunto jurídico, yo debo de trabajar sobre esa línea. No puedo abrir tantas vertientes. ¿Por qué? Porque para mí va a ser muy pesado comprobar y crear un argumento para cada una de esas líneas y obviamente lo que viene siendo el tribunal no va a comprender realmente qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo busco de ese asunto jurídico. Exactamente cuál es mi postura. ¿Por qué? Porque estoy diversificando pues varias ideas a la vez. Entonces debo de establecer una línea precisa para trabajar sobre mi asunto jurídico, ya sea roja, negra, azul, dependiendo del caso que nosotros tengamos, pero siempre manejar una sola postura y pues obviamente defender esa postura y sustentar todo lo necesario para que el juez no los comprenda. También dentro de lo que viene siendo, pues digamos que la parte argumentativa, nosotros a veces utilizamos algunas palabras para generalizar ciertas conductas. Por ejemplo, el interés superior, ¿qué entendemos por interés superior? ¿Qué es el interés superior? Esto sí ya lo vieron en otras materias. Por ahí, Alejandra. ¿Qué es el interés superior? Ale no me escucha. Ok. A ver. Bernabé.
¿Qué es el interés? Bueno, el ejemplo más claro es el de los derechos de la vida de la mujer. Es un principio jurídico universal, una norma prácticamente en el procedimiento que obliga obviamente la autoridad de las instituciones en general a garantizar una integridad, el desarrollo, los derechos de los niños y niñas, adolescentes. Es una seguridad absoluta en las decisiones que les afectan. Este principio pues, está consagrado en el artículo 3 de la Convención de los Derechos Humanos Europeos. Ok, a lo que te llegué a comprender, creo que sí, me diste la definición, gracias. Bueno, en este caso el interés superior, pues obviamente es lo que nosotros estamos defendiendo dentro de lo que no es nuestro asunto jurídico. El interés superior siempre va de la mano de lo que son nuestros derechos fundamentales o en este caso los bienes jurídicos tutelados, dependiendo de la materia que estemos hablando. Porque hacemos referencia a lo que viene siendo el interés superior, porque al fin y al cabo son palabras que nosotros generalmente utilizamos dentro de lo que son nuestros escritos y dentro de lo que son nuestras posturas dentro de los tribunales. La razonabilidad, dignidad, orden público, buena fe, proporcionalidad, todo esto al fin y al cabo son pues digamos que parámetros que nosotros utilizamos dentro de nuestro campo profesional y que son muy coloquiales entre nosotros. La denominación precisamente va en base a la conceptualización, es decir, nosotros debemos de conocer exactamente el trasfondo de estas palabras para poder utilizarlas dentro de lo que viene siendo nuestra parte argumentativa. No es el mismo interés superior en una materia de civil que en una materia administrativa, que en una penal. ¿Por qué? Porque cambia el interés superior en cada una de ellas. No es lo mismo la dignidad dentro de a lo mejor dos asuntos penales. Cambia precisamente la actuación que se haya realizado. Todo esto va de la mano a que nosotros, para crear nuestro argumento, tenemos que analizar exactamente qué palabras son las que nosotros podemos manejar dentro del tribunal y cuáles no, en base a la conceptualización. Si yo estoy dentro de un tribunal laboral, hay ciertas palabras o connotaciones que no voy a utilizar porque pertenecen a lo que viene siendo una jerarquía del derecho penal. Si yo estoy en un tribunal civil, no voy a utilizar ciertas postulaciones de lo que viene siendo una parte laboral. Entonces nosotros tenemos que conocer la conceptualización de estas palabras para poderlas hasta cierto punto mezclar dentro de lo que es nuestra argumentación, dentro de lo que es nuestro razonamiento. Nosotros utilizamos pues muchas terminologías dentro de lo que viene siendo el derecho, pero al fin y al cabo nosotros tenemos que tomar en cuenta que no todo esto es 100% aplicable para todas las ramas, sino que hay algunas ramas que tienen su especificación o su terminología, que era lo que mencionábamos. Yo no puedo denominar o etiquetar a lo que viene siendo las personas dentro de los tribunales si es que aún no llevo un procedimiento, porque al fin y al cabo mi conceptualización se está perdiendo. La conceptualización, pues al fin y al cabo no es memorizar cada una de las definiciones, sino que simplemente saber qué es el significado y cómo opera en cada una de mis ramas de derecho, ¿vale? Al fin y al cabo, si nosotros hablamos de palabras universales dentro de nuestras profesión, derechos humanos es una palabra universal que en todas las materias significa exactamente lo mismo y es lo mismo y estamos hablando del mismo contenido, es decir, no cambia, pero hay algunas que sí cambian entre materias. Por otro lado, pues también tenemos la conceptualización desde las posturas de lo que es la sentencia. La sentencia también va a tener muchas palabras coloquiales, pero también va a tener terminología jurídica, en donde el juez debe de tener también cuidado sobre el cómo está haciendo la referencia dentro de la sentencia, qué está dictaminando y en base a qué lo está dictaminando. ¿Por qué? El juez cuando libera una sentencia no solamente está liberando el castigo que se le va a imputar a la persona, sino también una justificación del por qué ese castigo. Es decir, ellos nos desarrollan también una parte argumentativa. Bueno, yo le voy a dar 5 años
ok, pero ¿por qué? Después de su justificación, ya ahí viene todo su segmento argumentativo, en base a la prueba tal, 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 que es ya la valorización de la prueba que él dio, que analizó dentro de nuestro procedimiento. Precisamente aquí también es donde nosotros tenemos que poner atención a la parte lógica, a la conceptualización que está utilizando para darnos esa retroalimentación de la justificación del por qué está concluyendo de esa forma. Por otro lado, también tenemos la racionalidad en el derecho. Ya hemos hablado sobre lo que viene siendo la razón en el derecho. La racionalidad, pues al fin y al cabo, es justificar decisiones, argumentos jurídicos mediante razones susceptibles de evaluación. Mencionábamos la lógica. La lógica va muy de la mano de la racionalidad. Si tú no eres una persona lógica, no eres una persona racional. ¿Por qué? Porque son como hermanas, van de la mano todo el tiempo. Yo no puedo decir que soy una persona lógica y no actuar de una forma racional, porque va equívoca a lo que yo estoy mencionando. Sí, estamos explicando que dentro de lo que viene siendo los derechos fundamentales, no puedo etiquetar a las personas porque mi argumentación me dice que es algo ilógico y yo dentro de mi racionalidad lo etiqueto, no estoy, digamos que, conectando mis ideas desde los dos parámetros. Es decir, la racionalidad te tiene que indicar exactamente lo que tú tienes que hacer y proceder dentro de tus procedimientos. No solamente es que se quede en una idea de, no tengo que hacer esto, pero lo voy a hacer, porque ahí ya hablamos de una persona irrelacional, que dentro de lo que viene siendo el derecho penal, pues son todas estas personas que generan alguna alteración a la ciudadanía, a la población en general, conductas atípicas, les denominamos. Estas conductas atípicas se derivan de hechos irracionales, donde esta persona no está comprendiendo lo que la ley le está pidiendo, le está solicitando que no haga y que está ejecutando. Nosotros dentro del mundo del derecho precisamente tenemos que practicar lo que es la racionalidad formal desde lo que son las posturas de la articulación de los códigos, de las normas, el manejar las normas acorde al caso que yo estoy presentando. Si nosotros estamos trabajando materia civil, no puedo entremezclar lo que son normas de derecho, no sé, a lo mejor y fiscal, cuando no tiene nada que ver dentro de mi asunto jurídico. Sabemos que hay veces que sí las llegamos a combinar, pero porque están generando las dos actuaciones o los dos hechos en el mismo momento. Pero si no tiene nada que ver, no lo puedo justificar, no lo puedo meter. ¿Por qué? Porque no es razonable. No es razonable dentro de lo que viene siendo, pues, mi postura que estoy dando o dimensionando en ese momento. Entonces, de forma general, pues nuestra materia, nuestra vida profesional nos exige que nosotros seamos racionales conforme a lo que estamos presentando, tanto a la norma, tanto a los derechos fundamentales, tanto a nuestra parte lógica, tanto a lo que es nuestras denominaciones que utilizamos dentro de la práctica. Entonces, esta racionalidad pues también es vinculada con la justificación que emite el juez. El juez también debe de practicar todo lo que es la racionalidad dentro de sus sentencias. No es lógico que te diga que vamos a desechar tales evidencias y que al fin y al cabo, dentro de lo que viene su sentencia, sí las esté valorando y te las adjunte y te diga que es en base a esta y esta, cuando dentro de lo que es mi procedimiento me dijo que se iban a desechar. Entonces, no va como que con la parte racional de lo que es mi procedimiento y de lo que dichamente mencionó. Precisamente en esta parte de sistema oral se hacen las grabaciones de estas audiencias para cuidar la racionalidad que se está mencionando en ese momento. Sabemos que al fin y al cabo todo se queda escrito, pero también dentro del video nosotros tenemos los audios en donde se menciona qué se va a hacer, qué se no va a hacer, qué dije, qué no dije, etcétera. Eso es también dentro de nuestra práctica una justificación de, a ver, si en tal es
perdón, tal audiencia, usted mencionó que se iba a desechar esto y ahora resulta que lo está valorizando y a lo mejor él entra en un estado de negación, de decir yo no lo mencioné, no está escrito, revisa lo demás. Bueno, pues ya revisamos las grabaciones y ahí lo menciona de forma expresión oral. Entonces se toma dentro de, ¿por qué? Porque nuestro sistema oral nos permite que todo lo mencionado sea también valorado, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Pero al fin y al cabo la racionalidad también tiene que entrar dentro de estos aspectos de justificación. Dentro de lo que viene siendo la racionalidad, también tenemos modelos de racionalidad jurídica. En este caso, pues estos modelos lo que buscan es explicar las condiciones que se deben de cumplir para desarrollar esta racionalidad en lo que es la parte jurídica. Estos modelos, pues básicamente actúan como podríamos decir, una guía que nosotros utilizamos para pues efectuar estas conductas dentro de lo que viene siendo la aplicación de la norma. Un primer modelo pues es la racionalidad lógica formal. Cuando nosotros hablamos de racionalidad lógica formal, estamos hablando de una estructura de razonamiento donde una conclusión debe guardar relación lógica con las premisas. Cuando nosotros hablamos de premisas, estamos hablando pues básicamente de lo que conjuga a un argumento, todo aquello que utilizamos para llegar a una conclusión, todo lo que razonamos. Este modelo pues básicamente es útil para detectar contradicciones, errores de inferencia y conclusiones que no se desprenden de los argumentos presentados. Esta racionalidad lógico-formal va de la mano al ejemplo que yo les mencionaba. Bueno, si el juez está mencionando que se va a desechar esas dos pruebas, ¿por qué las está valorando? Es decir, no hay un razonamiento lógico-formal. Tú estás mencionando con lo que viene siendo tu soberanía, que no vas a tomar en cuenta estas dos pruebas por cualquier sustento que tú quieras, por cualquier justificación que tú quieras, y al fin y al cabo si las valoras, aquí estás faltando a lo que es mi racionalidad lógica formal. ¿Por qué? Porque en un elemento lógico tú mencionaste que no, pero dentro de lo formal lo estás aplicando, ¿vale? Esto se aplica para todos. Un segundo modelo es la racionalidad sistemática. Dentro de lo que es la racionalidad sistemática, básicamente es interpretar cada una de las normas como parte de un orden jurídico, una disposición que no debe de analizar necesariamente de manera aislada, sino en relación con otras normas, con otros principios y reglas superiores. En la racionalidad sistemática es básicamente que nosotros tengamos un orden dentro de lo que viene siendo nuestra posición argumentativa. Dentro de lo que viene siendo mi argumentación jurídica, también debo de tomar en cuenta lo que es nuestra famosa pirámide de Kelsen. Kelsen, ¿qué es lo que nos enseñó? Que al fin y al cabo todo tiene un nivel dentro de lo que viene siendo nuestras categorías de las normas. La racionalidad sistemática va en base a eso. Yo no puedo poner por encima lo que viene siendo un poder sobre otro poder, una norma sobre otra norma, si sabemos que todo tiene un peldaño dentro de nuestra norma jurídica. Entonces, esta racionalidad jurídica va en base a esto. Yo no puedo mencionar que no podemos valorar lo que es el artículo primero de la Constitución porque hay que tener más inclinación sobre lo que es, no sé, a lo mejor en mi artículo 92 de mi Código Penal. Es decir, no puedo mencionar que un delito tiene más valor que mis derechos fundamentales, porque no es racional dentro de lo que viene siendo mi sistema. Para eso tengo una línea a seguir sobre la aplicación de mis normas, en la cual yo me debo de basar, sí o sí. Por otro lado, en la racionalidad práctica, aquí básicamente es justificar decisiones frente a problemas concretos. Aquí adquieren importancia las consecuencias, los principios, los valores jurídicos y la razonabilidad de las soluciones. Ok, ya queda en un razonamiento que todo lo que se diga se tiene que efectuar. Ya queda en otro razonamiento que tengo un numeral de normas a aplicar.
Ahora, ¿qué es lo que me está faltando? La racionalidad práctica. Es decir, yo tengo que ser consciente de todos mis principios, mis valores que se aplican dentro de la sociedad, las consecuencias que esto tiene. Si tú sabes que robar está mal, va a haber una consecuencia. Es una racionalidad práctica. ¿Por qué? Porque no solamente se queda en decirlo, sino que sí va a haber una consecuencia, una ejecución de esa actividad, de ese acto, de ese hecho que se está cometiendo. Entonces, aquí ya nos vamos inclinando por lo que son los principios, los valores y demás. Recordemos que dentro de la sociedad tenemos lo que son normas morales. Las normas morales, a ciencia cierta, no tienen un castigo jurídico, más sin embargo, sí nos ayudan a diseñar lo que vienen siendo normas jurídicas que sí ya tienen un castigo. Entonces, si nosotros empezamos por razonar estas normas, también tenemos que tener la aplicación de estos valores, de estos principios, de estas consecuencias, ser personas que somos conscientes de las actividades que estamos realizando. Si yo ya sé que en el tribunal no puedo etiquetar a lo que vienen siendo las partes y la etiqueto, obviamente yo ya sé que va a venir una consecuencia. ¿Por qué? Porque es mi racionalidad práctica, pero aún así espero esa consecuencia. Y por último, tenemos la racionalidad discursiva o procedimental. En la racionalidad discursiva o procedimental, pues aquí estamos hablando de ideas, de decisiones que pueden considerarse racionales cuando ha sido obtenida mediante un proceso argumentativo que permite presentar, cuestionar y responder razones. Esto ya va más mencionado, edificado a lo que vienen siendo nuestras pruebas. Es decir, nuestras pruebas nosotros las podemos obviamente presentar ante el tribunal, desahogar ante el tribunal. Hay algunas pruebas que precisamente requieren una discusión dentro de la misma. Una de ellos pues son nuestras pruebas de cuestionabilidad, los testimonios, todos estos digamos que pruebas argumentativas en donde literalmente somos nosotros entrevistando a algún testigo. Pues desde esta parte tenemos que practicar la racionalidad discursiva, es decir, hasta dónde puedo llegar a preguntar sobre un testigo, sobre una persona, hasta cuánto puedo llegar a meterme con lo que viene siendo una parte. Debo de ser lógica a lo que yo estoy preguntando. No puedo llegar y preguntar a lo mejor, y si estamos hablando que es un caso de violación, el preguntarle a mi clienta, porque a lo mejor ya estoy con el Ministerio Público, y preguntarle, no lo sé, digamos que algo muy ilógico podría ser, ¿te gustó? ¿Lo disfrutaste? Obviamente es algo que no va parte de la racionalidad discursiva. ¿Por qué? Porque aparte de que estoy metiéndome con derechos fundamentales porque la estoy agrediendo, no es mi postura el preguntar ese tipo de, digamos que de información hacia lo que es mi clienta. Yo tengo que ser racional sobre lo que le estoy preguntando. ¿Qué le voy a preguntar? Pues obviamente referencias a lo que yo quiera comprobar, alguna descripción física, alguna característica, algo que me ayude a mi postura. Es decir, yo tengo que cuestionar en base a la racionalidad. No le puedo preguntar cosas que no tengan nada que ver o que no sean parte de mi postura, porque no es del interés jurídico que nosotros queremos presentar. Por eso es que también debemos de tener cuidado con el tipo de cuestionamientos, de interrogatorios que podemos generar a lo que viene siendo ya sea nuestra parte o la contraparte. Para el proceso de cuestionamiento también tenemos lineamientos en qué podemos preguntar, qué no podemos preguntar, cómo, cuándo y en dónde. Entonces, de forma general, este modelo pues se basa más a lo que viene siendo la parte de cuestionar y responder esos razonamientos. Si a mí me están preguntando qué color te gusta y yo le digo el 3, tampoco no entra dentro de mi racionalidad. ¿Por qué? Porque yo no estoy contestando de una forma racional. Yo me tengo que enfocar a delimitarme a lo que me están preguntando, no sumar ni quitar, sino únicamente contestar lo que se me está preguntando y hasta ahí. Porque es parte de mi racionalidad para llegar a una buena argumentación, porque es un análisis que yo voy a hacer futuramente.
precisamente en este modelo también mencionamos el artículo primero, que son derechos humanos, derechos fundamentales, por la parte en algún daño o perjuicio que yo le pueda ocasionar a la persona con lo que viene siendo este prefaceo de preguntas, ¿no? ¿Dudas que tengamos hasta aquí, grupo? Ninguna, maestra. Gracias, Ivette. Ninguna lista. Ok. Espero que estemos poniendo atención porque tenemos caso práctico. Ya ven que ni me gustan. Entonces, si tienen dudas, váyanmelas diciendo, ¿vale? Luego en el caso práctico, ahí estamos poniéndonos intensos porque no nos acordamos. De hecho, les voy a mandar liga de lo que viene siendo el Classroom para que en lo que sigo explicando esta parte, ustedes se vayan agregando, ¿vale? Déjense los envío de una vez. Híjole, ahora sí no te entendí nada. Perdóname. Te escucho. Híjole, vas a decir que soy bien mala onda, pero no te volví a entender. Si me lo puedes escribir en el chat, mejor. Es que se escucha mucho ruido. Sí, efectivamente no se escucha. De hecho, no se escucha. Ahora sí, como dice usted, maestra, se escucha mucha turbulencia, ¿no? Es demasiada. Sí. Demasiada y ahora sí no te logré entender. Entonces, si lo puedes escribir mejor en el chat, te lo agradecería mucho, porque creo que no estás en tu domicilio. No sé si vengas por ahí manejando o algo. Sí, se escucha muy saturado tu micrófono, compañero. Creo que estás en una fiesta y no nos invitaste. Ok, ya se los mandé al grupo para que se puedan ir anexando, ¿vale? Ok, bueno, lo que nos escribe el compañerito vamos a seguir, ¿vale? Ya le resolvemos cualquier duda que tenga. Tenemos también la interpretación del derecho. Es decir, cómo nosotros podemos interpretar a lo que viene siendo el derecho. ¿Qué entienden ustedes por interpretación jurídica, abogados? ¿Alguien? ¿Nadie? Es como el explicar de otra forma o utilizando palabras más populares o locales para entender lo que nos quiere decir la ley. Ok, gracias, Grace. Brenda, ¿qué entendemos por interpretación del derecho? Bueno, yo también comparto lo que dijo Grace. Yo entiendo que es como entender qué nos quiere decir la ley y cómo debe aplicarse. Ok, muy bien. ¿Y nosotros como abogados, cómo tendríamos que interpretarla? Por ahí, ¿quién es? Ángel, Alejandro, cualquiera de los dos que pueda abrir micrófono.
Alejandro, usted ya había abierto micrófono. ¿Cómo usted va a aplicar su interpretación del derecho como abogado? Yo creo que más bien es una interpretación intelectual de cada uno de nosotros para, pues, no interpretar, sino más bien darle significado a esa norma jurídica que vamos en un momento dado a utilizar, dado que pues la ley es natural, ¿no? Yo creo que le tenemos que dar ese estudio, ese proceso intelectual de cada uno de nosotros. Ok, muchas gracias. Ahora sí ya lo escuchamos bien. Muy bien, dentro de lo que nosotros conocemos como interpretación del derecho o interpretación jurídica, siempre lo vamos a conocer como lo que son los significados que nos dan las disposiciones legales. Sabemos que nuestras normas hasta cierto punto son muy flexibles y también esa flexibilidad nos da el poder tener una interpretación, pues digamos que amplia. Una misma norma te puede ayudar a ser una postura tanto positiva como negativa, dependiendo del caso, y el cómo tú la vayas a aplicar. Precisamente esto detona lo que es nuestra interpretación jurídica, el cómo nosotros como abogados interpretamos la norma para poderla ejecutar y aplicar a cada uno de los casos. Recordemos que dentro de los casos, pues no tenemos ningún caso al 100% igual. Cada uno de nuestros asuntos jurídicos tiene una característica distinta. Hay similitudes, sí, pero no hay casos que se parezcan al 100%. Siempre va a haber una disyuntiva. Precisamente aquí entra nuestra capacidad de interpretación jurídica, el cómo nosotros vamos a expresar esta norma y vamos a analizar esta norma mediante el contexto que estamos trabajando en nuestro asunto jurídico. Es decir, interpretar, ahí tenemos como que este pequeño paréntesis, interpretar no significa necesariamente modificar una norma. Nosotros como abogados, cuando utilizamos las normas, no la estamos modificando, la estamos interpretando a como nosotros nos convenga el caso, hasta cierto punto. Es decir, cuando se crea la norma por medio de lo que viene siendo nuestra creación de norma, que es el IDASP, interpretación, todo eso que ustedes ya conocen, ellos crean una norma aplicable para la sociedad que busca hasta cierto punto regular ciertas conductas. Eso lo sabemos y lo tenemos por entendido. Pero es bien cierto que esa norma no es plana, sino que tiene distintas diversificaciones que nosotros como abogados hasta cierto punto nos convertimos en expertos para manejarla acorde a nuestro beneficio, interpretarla acorde a nuestro beneficio. Les mencionaba yo hace un momento. Bueno, es que no va a ser el mismo argumento ni el mismo razonamiento que puede tener Ángel, Bernabé o Brenda, ¿no? Sobre un caso en sí. Los tres van a tener su propia interpretación, su propio razonamiento, su propia argumentación sobre ese asunto jurídico. Pero hasta cierto punto no podemos decir que dos estén mal o no están bien, sino que depende cómo lo apliquen en base a qué, a lo que es la norma jurídica. Si en este caso Brenda apuesta por una norma que nada que ver con lo que viene siendo su asunto jurídico, pues obviamente va a ser desechado. ¿Por qué? Porque no está aplicando la norma, la ley acorde a lo que es su caso. A lo mejor y todos aplican la misma norma, pero la forma de emplear esta norma cambia con cada uno de ustedes. ¿En qué? En su elemento de argumentación. Todos podemos ahorita elegir un artículo. Podemos elegir cualquier artículo que querramos. El cómo ustedes lo interpreten ya va a ser distinto. A lo mejor yo ahorita les pongo un caso. Y este caso yo les pido que generen un argumento.
Este argumento, pues obviamente va a tener una parte sólida, como les he enseñado, que viene siendo la norma. A lo mejor ustedes se buscan, dicen, no, es que si es esta norma, es esta ley, vamos a aplicar este artículo, estoy 100% segura. Pasa la participación de a lo mejor de uno de mis compañeros y empieza a dar su narrativa, empieza a dar su argumento, empieza a decir que él eligió esta norma por esto, en base a esto, aquello, el otro, da todo su power jurídico que puede dar. Y entro en duda en decir, caray, ¿me habré equivocado? ¿Sí será la ley correcta la que yo elegí? Yo no había analizado desde esa postura, es precisamente nuestra interpretación. Las normas mexicanas precisamente tienen una interpretación demasiado amplia en donde tienen amplitud positiva y negativa. No es como en otros países, ejemplo Estados Unidos, que sus leyes son muy duras. No hay flexibilidad dentro de esas leyes. Si la ley dice que es color rosa, es rosa. Le busques por donde le busques, es rosa. ¿Por qué? Porque sus enmiendas son no interpretativas. Es decir, su mismo sistema no te permite que puedas jugar con lo que viene siendo las regularizaciones. Aquí en México tenemos demasiada amplitud, tanta que hemos tenido la necesidad de crear jurisprudencias. ¿Por qué? Porque esa ley no está cumpliendo con su principal función, que era proteger o regularizar cierta conducta. Hay un vacío que nosotros como buenos abogados encontramos y que hemos estado utilizando para nuestra conveniencia. Ahí es donde pues ya Suprema Corte, tribunales y demás dicen, no, se están pasando, hay que crear una jurisprudencia, ponerle un parchecito a esa norma porque los abogados se nos están filtrando por esa laceración jurídica que tenemos en esa norma y crean la jurisprudencia, donde también analizamos la jurisprudencia y encontramos algún pequeño detallito, algún fallo y decimos, por aquí nos vamos. Pero pues al fin y al cabo ya depende de nuestro razonamiento. ¿Por qué? Porque ciertamente hay algunos abogados que no manejan jurisprudencias, que no manejan tesis. ¿Por qué? Porque no les gusta esta parte de razonar la norma e irnos por otras vertientes. Hay algunos que se van por lo clásico, por lo básico, que es mi norma textual, como la manejo, como la conozco y la ejecuto. Esto no quiere decir que esté bien o mal, sino que ahí ya depende de cada uno de nosotros como abogados, la racionalidad, la aplicación, la interpretación que yo le quiera dar a mi norma acorde a lo que viene siendo mi caso. Hay muchos abogados que, caso contrario, buscan precisamente estas fallas y esta interpretación de forma, pues digamos que tengan una inclinación hacia lo que viene siendo su postura y también está bien. ¿Por qué? Porque pues al fin y al cabo el mismo sistema, perdón, el mismo sistema pues te lo da, te da esta libertad de poder crear estas distintas interpretaciones, porque al fin y al cabo por eso lo tenemos dentro de lo que viene siendo el derecho, una interpretación de este derecho, sobre todo sobre lo que viene siendo las normas. En materia constitucional, pues nos menciona que precisamente la interpretación de la norma, pues sí requiere algunas características especiales, aunque al fin y al cabo viene siendo la misma interpretación que aplicamos para lo que vienen siendo las demás codificaciones. Es decir, dependiendo del caso, es lo que yo voy a interpretar. El más interpretativo que tenemos, pues es el artículo primero, en donde, pues hasta cierto punto, nos da la amplitud de poder jugar e interpretar con cada una de las normas y beneficiarnos de lo que vienen siendo nuestros derechos humanos. Hay algunas veces que nosotros hemos mencionado que pues los derechos humanos a veces en vez de ayudarnos nos perjudican, ¿no? En algunas posturas. Y hay otras veces que hemos mencionado que pues derechos humanos nos beneficia. Es dependiendo como que el caso y la postura que nosotros estemos manejando. Pero al fin y al cabo, derechos humanos también cumple con una parte pues interpretativa de la norma, en donde te dice, a ver, si en tu norma te está diciendo que todas las personas tienen derechos, entonces, ¿por qué violentan de más a lo que vienen siendo nuestros presuntos delincuentes?
Entonces, hasta cierto punto también hace como que un juego de interpretación entre lo que viene siendo las normas que ya están escritas, que están existentes, solamente que ellos lo están utilizando, pues digamos que en pro de toda la ciudadanía, ¿no? Ya sean infractores o no infractores. ¿Hasta aquí alguna duda que tengamos, grupo? No, maestra, muy claro todo. No, No, me trae parte, no. Maestra. Ok, ¿ustedes ya han hecho interpretaciones de normas? Sí, yo en alguna ocasión, maestra. no, yo no. Ok, Brenda. Brenda ya se nos durmió. Bernabé. No, maestra, yo todavía no. Ok. Ángel y Alejandro son mis dos compañeritos que ahí están, pero no están. Vale. Bueno, en este caso Ivette sí ya ha logrado hacer la interpretación de norma. Ivette, cuéntanos, ¿cómo haces tu interpretación? Así como que de forma muy general. Ok. Por ejemplo, hay ciertas situaciones que en algún momento en mi práctica pericial no se me permitieron ciertos documentos. Entonces, en este caso, me estaban cargando como a mí una especie de responsabilidad. Sin embargo, de acuerdo al principio procesal, pues evidentemente es a cargo de las partes. No, yo como mero perito auxiliar del tribunal, yo no soy quien rige el debido proceso dentro del desahogo de la prueba. Las partes son las interesadas y las únicas inherentes para que a nosotros los auxiliares y en este caso aporten todos los elementos necesarios para el debido desahogo de la prueba. Y de ahí basó precisamente mi postura, fue mi premisa, que aquí las partes son las únicas y que por inherentes para ese desahogo. Y de ahí que pues formulé un recurso en contra del propio auto que estaba determinando una situación de responsabilidad cuando yo no soy parte, soy mero auxiliar. Exactamente. Entonces, al fin y al cabo, Ivette manejó su interpretación hacia su favor. ¿Por qué? Porque en su momento era su necesidad el que no le imputaran cargos que no eran acorde a lo que viene siendo su actividad dentro de un tribunal. Porque recordemos que al fin y al cabo, dentro de la norma especifica qué tanta amplitud vas a tener tú dentro de tu cargo, qué sí puedes, qué no puedes. Y también eso te ayuda a justificarte a ti para decir, es que no es mi trabajo, dirían por ahí de forma coloquial, no es mi chamba. Entonces, no me puedes por qué incriminar a mí de algo que no es parte de lo que viene siendo mi función. Entonces, analicemos esta postura en que ese mismo principio, esa misma norma puede tener dos interpretaciones en el aspecto de te está diciendo y te está mediando qué tanta actividad tú puedes generar dentro del tribunal y también te está ayudando a justificar si alguien te quiere digamos que cargar algo más que no es parte de tu función. Aquí es donde tenemos la parte interpretativa de la norma, porque esa misma norma la podemos utilizar para dos posturas, el delimitar su actividad y el justificar su actividad. En este caso, pues Ivette la utilizó para justificar su actividad, pero en otra postura, a lo mejor se pudo haber utilizado para delimitar su actividad. Si en este caso ella hubiese sobrepasado sus actividades, pues ya sería la contraparte, ¿no? El decir, a ver, ese no es tu trabajo, delimítate a tus funciones en base a tal. Entonces aquí es donde tenemos un poquito la flexibilidad de las normas. A veces es importante que hagamos nosotros dentro de lo que viene siendo nuestra carrera profesional este tipo de interpretaciones. El como un mismo artículo yo lo puedo utilizar para una parte positiva y una parte negativa. ¿Por qué? Porque eso nos va ayudando a lo que viene siendo nuestra interpretación y nuestro razonamiento jurídico.
Cuando ya estamos dentro de lo que viene siendo el campo, la vida profesional, pues ya ahí sí no es que tú quieras, es que ya lo tienes que hacer. Pero si ustedes pueden ir leyendo algunas normas, algunas leyes y decir, a ver, si pasara esto, imaginarse ahí sus escenarios ficticios, sus casos ficticios y decir, puedo utilizar esto, pero también puedo utilizar el otro para que vayan precisamente adiestrando un poquito más lo que viene siendo su capacidad de razonamiento. Por eso les preguntaba que quiénes de ustedes ya habían hecho alguna interpretación de la norma. A veces cuando nosotros les ponemos algunas actividades, pues buscamos que generen esta interpretación, que a veces ustedes no lo notan, pero ya lo están ejecutando. Vale, antes de que continuemos, vámonos a lo que viene siendo receso y ahorita se vuelven a conectar, ¿vale? Ya les mandé lo que viene siendo su Classroom. Sí, por favor, anéxense porque ahí les voy a cargar el caso para que ahorita lo generemos durante la clase, ¿vale? Entonces, váyanse a comer o a cenar, perdón, y ya ahorita los vuelvo a ver. Correcto, Ok, ahorita nos vemos. Ok, Gracias, gracias. sí, maestra, gracias.